Buen día, tarde, noche, depende de la hora que vean el video. Eh, en esta pequeña ilustración sacada de un artículo del Elsevier. En el link en la descripción les dejaré el link de ingreso y el DOI de este artículo. Vamos a ver un pequeño diseño bastante resumido pero muy sustancial de la producción industrial de ácido nítrico, en este caso en esta empresa. Empezaríamos mirando justamente este balance de materias y energías. En este caso simplemente toma nada más en cuenta las condiciones de presión-temperatura para cada paso. Veamos por ejemplo aquí el ingreso de este caso amonia, que es amonio, que entra a 11 bares, o sea 11 veces la presión atmosférica a temperatura ambiente, y pasa por un vaporizador, el cual pues simplemente va a expandirlo un poco y va a calentarlo casi que 100 grados Celsius. Este amonio pasará a un par de reactores que tienen una gasa de platino como catalizador. ¿Y esto para qué? Antes de esto, que apenas expliqué, entra una corriente de aire que llega a un compresor. Este comprime el aire. Esto lo hace justamente para añadir presión, para que todo este aire llegue directamente a esta corriente de acá, donde se une con el amonio. El aire, recordemos que es una composición aproximadamente 79% nitrógeno y 21% oxígeno. De hecho, a veces lo aproximan así, despreciando los otros gases, como son por ejemplo el CO2, como son los gases nobles argón, helio, ¿cierto? Y toman los mayoritarios, en este caso nitrógeno y oxígeno, que se unen con el amonio previamente calentado o vaporizado. Y estas dos corrientes gaseosas van directamente a dos reactores con un catalizador de platino. ¿Esto qué es lo que pasa? En el aire también tenemos, digamos, dependiendo de la humedad a la que esté, podemos tener partículas de vapor de agua que pueden estar inmersas aquí y digamos que ayuden a humedecer esa muestra digamos, de reactivos. El amonio, que es nitrógeno, se divide en esta parte y reacciona con el oxígeno y con parte del hidrógeno, ¿cierto? Y puede generar, por ejemplo, en su mayoría, partículas de NOx, o sea, gases de óxido nitroso, óxido nítrico, dependiendo pues, pueden haber, o sea, se puede haber la asistencia de los dos tipos de gases en el mismo reactor. Y estos reactores, ya después de haber completado la fase de reacción, pues tienen dos salidas. Una salida, bueno, en este caso aquí vemos sí dos salidas. Una salida que va directamente a la siguiente fase de producción y la otra salida que va directamente a la fase de esto significa gases de cola, o sea, gases residuos o subproductos que digamos no tienen nada que ver con la producción de ácido nítrico. Estos pueden ser como simplemente residuos de oxígeno o residuos de vapor de agua que sobraron de ahí, etcétera, que pues lo que hacen es simplemente llevarlos a un expansor justamente para limitarlos a la presión atmosférica, y que ya pues posteriormente se enfríen con la temperatura ambiente y salgan al ambiente, o que dispongan, que lo más ideal es que dispongan pues un sitio donde reciclarlos, un sitio de donde mantenerlos para evitar la contaminación ambiental y pues los gases de efecto invernadero que pueden desestabilizar el ecosistema de la Tierra. Después de que, digamos, estos dos, porque ambos tienen dos salidas, de hecho se tiene la salida justamente de también recircularse, para poder aprovechar lo que no reaccionó para que vuelva a reaccionar y así, digamos, aumentar el rendimiento de todo este proceso. Estos son flujos de recirculación que pues se puede recircular o simplemente lo pueden llevar a un flujo de desecho, como se puede ver aquí. Entonces, el flujo, en este caso, el flujo principal de de este reactor baja directamente a pues, por medio de una corriente sobrecalentadora. Esto es lo que significa pues en español. Y pues ingresa justamente a estas mismas condiciones a las que salió pues, justamente el reactor. Entonces aquí lo que pasa es que este equipo tiene como funcionalidad expandir, o sea, quitar la compresión tan alta con la que lleva digamos, de estos conductos, y evitar que la que el que ese evitar que ese producto de gas
baje mucho la temperatura al punto de que se condense. Esto es lo que hace este equipo, que lo lleva justamente a, por ejemplo, aquí un tailgate heater, que justamente es calentador de gases de cola, en el cual pues recordemos que los gases de cola son residuos que también contienen parte de los reactivos con los cuales hacemos el ácido nítrico. En este caso, los óxidos de nitrógeno. Se pueden recircular, ¿cierto? Para volver a aprovecharlos y aumentar el rendimiento de la reacción. O pues simplemente, digamos, la parte mayoritaria, que en este caso, en esta parte de aquí, se toma más en cuenta la separación por densidad, por naturaleza del gas, ¿cierto? Eh, Llevan directamente, digamos, como el producto de los óxidos de nitrógeno a un refrigerante, o sea, a refrigerarlo, para ya luego condensarlo. Entonces, va un compresor, en este caso el compresor se encarga justamente ya refrigerado, se encarga justamente de llevarlo a otro refrigerante. ¿Por qué? Porque un solo refrigerador no es capaz de refrigerar todo cuando viene tan caliente. Es decir, como viene tan caliente, el refrigerante sí es capaz de bajar la temperatura, pero no lo suficiente. Por eso se requieren dos refrigerantes para poder llegar al punto exacto en el cual se requiere que este se encuentre, por ejemplo, en estado líquido. Aquí tenemos un líquido comprimido ya de óxidos de nitrógeno en este punto, con ciertas sustancias que pues son la parte de la impureza de la reacción, porque hay que tener en cuenta de que no todos los productos, o digamos no todas las reacciones tienden pues a ser tan puras, siempre tienen una parte de residuos, una parte de impurezas que justamente disminuyen el rendimiento de la reacción, pero es parte de la química, es parte justamente de lo que es el proceso industrial. Y por eso es que digamos se hace mucha separación, mucha recirculación para evitar justamente pérdidas de materiales y poder sacar un producto lo más puro posible. Sale refrigerado, va a otro refrigerante para seguirlo refrigerando porque pues, lo necesitamos cada vez más frío, para luego condensarlo y llevarlo justamente a una columna de absorción donde va a haber agua. El agua en contacto, o sea, en estas condiciones, en contacto con óxidos de nitrógeno líquidos, forma una reacción tanto exotérmica que puede generar la producción de ácido nítrico. Aquí se da la producción de ácido nítrico en esta columna y pues va a haber una cierta parte que no se va a reaccionar, porque digamos hay que tener en cuenta de que las reacciones químicas se dan por medio de un coeficiente de avance de reacción y siempre van a haber reactivos que no van a reaccionar. Entonces los que no reaccionen se van a recircular para poder aprovecharlos y volver a meterlos a la circulación y producir más ácido nítrico. Y cuando se tenga, digamos, la suficiente cantidad para, digamos, de ácido nítrico que se pueda, digamos, caracterizar y separar, va directamente a un breaching tower, que es como una especie de stack, o sea, de sitio para almacenar, y ahí pues se dispone el ácido nítrico. Aquí tenemos, por ejemplo, otros equipos que no mencioné, que son justamente, por ejemplo, digamos, una circulación de salida, en este caso, por ejemplo, de residuos, que van directamente a una turbina para condensar, cierto, digamos, otros subproductos que puedan salir favorables en esta reacción diferentes del ácido nítrico. Y aquí, por ejemplo, también hay una parte pues de este aire que se recoge, cierto, que va directamente a el sitio donde se almacena el ácido nítrico, pues para mantener oxigenado, para, digamos, mantener las condiciones ambientales y evitar, pues, digamos, después de que digamos, que se descomponga en la producción. Básicamente eso es todo. Entonces, como resumen, aquí se da, digamos, los factores clave se dan en este punto donde tenemos este 1 y 2, que son justamente las reacciones principales, 3 y 4, que es los desechos de todos los productos, cierto, de los gases de cola que, digamos, no hacen parte, no son tan importantes para la reacción. Aquí tenemos procesos físico-químicos, más que todo físicos aquí, en el cual pues se encarga justamente de, más que todo, enfriar y transportar los óxidos de nitrógeno. Y por último, pues la reacción que se da aquí. O sea, tenemos en general dos reacciones generales, valga la redundancia, que es la reacción aquí donde pues el amonio pasa a formar enlaces junto con catalizador de platino, gases de platino, para generar, digamos, óxidos nitrosos y nítricos, y luego pues para llevarlos directamente a una fase de enfriamiento y concluir justamente con la producción de ácido nítrico al añadir agua, que digamos que los iones H del agua se encargan justamente de esa interacción electrónica entre NOx y H, en este caso HNO3, que es el ácido nítrico, para ya tener la producción completa. Sin más, muchas gracias, y cualquier duda pues estoy atento.